Como persona no tiene ningún tipo de derecho más allá que el derecho de la familia a dar una sepultura digna a quien hubiese sido su bebé. Eso lo quiero aclarar porque bueno, yo sé que es un proyecto que en algún punto genera este tipo de cuestionamiento. Por otro lado, responde a una necesidad médica que es el de conocer el número de muertes intrauterinas en la República Argentina, que es un número que hoy se desconoce por completo. Los embarazos interrumpidos antes de la semana 20 no se registran en ningún lado. Y eso es una información muy importante que se le está escapando al Estado argentino para diseñar políticas públicas para prevenir este tipo de muertes intrauterinas. Y sobre todo esto, me gustaría que la Comisión de Salud nos concentremos en esta necesidad de tener un registro de este tipo de situaciones que es muy lamentable, es trágico y que genera muchos otros problemas psicológicos y de salud en las familias en las que viven esta situación. Yo les traje, después esto se lo voy a dejar a la comisión, es una publicación de Lancet, que es una publicación médica, donde habla de algunas cuestiones en relación a este tema. Habla del elevado número de muertes prevenibles, el coste psicosocial y económico para las familias y los países que sufren estas situaciones, la posibilidad de incluir estas muertes intrauterinas conociendo, digamos, las causas y cómo son los programas sociales y preventivos de salud. Habla, bueno, por supuesto, de que tiene que ver, ponen como primera acción el liderazgo intencional, especialmente de parte de los legisladores, es decir, de legislar sobre esta materia. Ellos proponen puntualmente la modificación de las leyes de registro civil para poder registrar correctamente este tipo de fallecimiento. Esto se lo voy a dejar porque la verdad que está buenísimo desde el punto de vista médico a la comisión. Yo marqué algunas cuestiones, pero básicamente tiene que ver con eso, con que la comunidad científica y médica le está pidiendo a los legisladores de los países que aún no lo tienen, que se legisle en la materia para que se incorpore el tema de las muertes intrauterinas en los registros civiles. Por otro lado, no menos importante que este, creemos que es un proyecto netamente humano, que ninguna madre merece que su bebé sea tratado como un residuo patológico, si así realmente lo siente, digamos, o sea, por eso no nos metemos en otros temas más complejos, es facultativo. Nadie tiene derecho a que se lo den en una bolsa, a que le pongan NN cuando después no lo pueden sepultar correctamente. Sí. Perdón, te interrumpo porque después... Sí. Perdón la ignorancia, ¿eso pasa cuando ocurre la muerte sí. antes de las 20 semanas? No. Hasta el momento... ¿Te lo dan en una bolsa? Sí. O sea, obviamente que tiene que ver con eso, lo van a contar las chicas mucho mejor, pero tiene que ver con el tacto que pueda tener el lugar a donde se produzca el parto, pero han dado fetos de 9 meses en una bolsa. En frascos, en bolsas de Coca-Cola. Sí, ahora las chicas les van a contar mucho más. ¿Y no hay ninguna ley en el país que obligue a la sepultura? Nada, o sea, cada uno hace, cada familia se lo y quiere. La otra cuestión es que te dan un certificado que dice NN, con el que luego vas a un cementerio y no te dejan poner una lápida con un nombre, no es nadie, o sea, no existe. Se pone el nombre de la madre en la lápida. Bueno, ahora lo van a contar las chicas. Ya las dejo, les quería contar simplemente estas cuestiones y ahora las dejo a las chicas. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jessica Ruiz Díaz, soy la presidenta de la Fundación Era en Abril. Es una organización que brinda apoyo a padres de bebés fallecidos. En este caso, presentamos este proyecto porque es el punto nodal de la minimización social que se hace y del tabú que hay alrededor de la muerte de un bebé. Tenemos 60 madres que ingresan a la fundación por semana
y la mayoría no sabe la causa. El 80% de las madres de nuestra fundación no sabe la causa de muerte. Tienen el certificado donde dice NN, las que tienen suerte, ¿no? Porque hay otras como Noelia que ni siquiera se le ha dado eso, no son registrados en ningún lado, no se sabe de qué se mueren. Entonces no se puede investigar y no se puede prevenir, por supuesto. Desde el certificado que dice NN, provoca que se minimice esta pérdida y que no se tenga en cuenta el dolor de las madres. El nombre, más allá de lo facultativo y demás, eso a nosotros nada que ver. Nosotros lo que queremos es que se le dé un nombre a este dolor, porque si no lo que sucede es que el entorno de esta mamá y el resto de la sociedad minimiza su pérdida y escuchamos las frases más comunes, ¿no? Bueno, sos joven, vas a tener más hijos, se te va a pasar. Nosotros fuimos parte del equipo de investigación de Stillbirth, muertes intrauterinas, para la revista The Lancet, junto al doctor Belizán del Instituto de Fertilidad Clínica y Sanitaria. Fuimos los 2 únicos latinoamericanos en participar de esta investigación internacional y esto mostró los efectos psicológicos que tiene una pérdida de este tipo en las familias, no solo en la mamá. Más del 60% de las madres continúan con síntomas de depresión y ansiedad luego de muchos años. Son bebés que no siempre son integrados a la historia familiar, cuando eso es lo más saludable para el duelo. Es la muerte de un hijo, para esa mamá es la muerte de su hijo. Y es horrible que se minimice, porque justamente impide que uno pueda hacer un duelo saludable. La mayoría de las mamás terminan, obviamente, las que no tienen contención, con duelos patológicos, mal medicadas, sobrediagnosticadas. El 70% de las parejas se terminan separando. Esto tiene muchas consecuencias en el futuro embarazo, al no recibir contención. Son embarazos que se viven con altísima ansiedad. Tiene también, como decía Jimena, un costo para la salud porque se triplican las consultas a la guardia. Tiene efectos en la crianza de estos hijos después de la pérdida, porque obviamente son criados con una alta sobreprotección. Es algo que es muy importante empezar a romper el tabú que reina en América Latina, sobre todo, porque en países desarrollados hemos visto que al haberse cambiado todas estas cuestiones tiene un efecto muy positivo en las familias y en las madres, donde pueden es un duelo que no se supera, pero que se puede aprender a vivir con esto, y sobre todo con la contención y comprensión del entorno. Y sobre todo cuando se puede integrar a ese hijo a la historia familiar y se tienen herramientas y recursos para poder comunicarle a los hermanitos de una manera positiva dentro del dolor, pero integrándolos, y se naturaliza, se trata no como un tema tabú dentro de la familia, sino que se puede hablar normalmente, y eso solo se logra cuando se ha recibido mucha contención al principio del duelo. También, bueno, este es un primer paso. Estamos trabajando también en otro proyecto que es un protocolo médico. Nosotros damos charlas en los hospitales y maternidades que nos piden para poder darles herramientas a los médicos y todo el personal de salud para que sepa cómo actuar en estos casos, porque nos dicen eso, que no saben, ¿no? Yo a veces me preguntan, bueno, ¿qué conviene hacer? ¿Qué puede ayudar a esa mamá? Yo les digo, bueno, lo mejor que podrían hacer, sobre todo en los casos de muerte intrauterina, es sacarle una foto al bebé y guardarle la historia clínica para que cuando esos papás están preparados la vayan a pedir y tengan una imagen de su hijo para poder comenzar a hacer un duelo, ¿no? Si no, no tenemos nombre, no tenemos foto, no existió. Para todo el mundo no existió, pero esa mamá se está volviendo loca. Nosotros tenemos mamás que nos llaman a las 3 de la mañana para decirnos que se bajaron un frasco de pastillas porque la vida no tiene sentido, ¿no? Y esto pasa. Tenemos mamás con internaciones psiquiátricas, intentos de suicidio, bueno, y con distintas patologías que se pueden despertar al no trabajar el duelo. Es muy importante esto, es un paso hacia la empatía y la humanización de la salud y de un tema muy complejo que no se conoce mucho y que es necesario empezar a hablar y empezar a hacer algo al respecto, porque las consecuencias son terribles.
y además empuja a los padres a vivir un duelo silencioso, como si fuera algo malo, ¿no? Están completamente solos. Esta investigación fue muy importante porque llegamos también junto a miles de organizaciones de todo el mundo, a que la muerte intrauterina fuera incluida como un indicador dentro de los objetivos del milenio. Eso es un punto muy importante, donde desde las Naciones Unidas se insta a los gobiernos a registrar a estas muertes, a elaborar políticas de salud para su prevención y a mejorar la atención en el cuidado del duelo de las familias. Eso es muy importante y sería maravilloso que desde Argentina se pudiera hacer, porque estamos muy atrasados en ese punto. En otros países, en países desarrollados, están ya luchando por otros temas más avanzados, ¿no? Como, bueno, no importa igual ahora. Pero sería buenísimo. Y esto va a tener un efecto positivo en miles de familias de Argentina. Inclusive hay madres que llegan a la fundación que hace 30 años perdieron a sus hijos, tienen el certificado ANN y están luchando a nuestro lado porque dicen, bueno, desde que está la fundación, desde que hay un grupo donde puedo hablar de mi hijo, es la primera vez que puedo nombrarlo, que puedo hablar del dolor que siento después de 30 años. Y están esperando que esta ley se apruebe para poder anotar y ver el nombre de su hijo en un papel. Eso va a traer mucho alivio y mucha paz a muchísimas mamás. Así que bueno, me gustaría que nos tomemos un tiempito para escuchar a una de las mamás que vino conmigo, que es de la fundación, Lorena Rodríguez. Muchas gracias.